story time de cómo quedé como estúpida porque tenía una reunión a las 12 en Reforma, pero por si viven debajo de una piedra, la ciudad sigue tomada. Entonces, pues yo dije, ok, convirtamos esto en un beneficio y hablemos en este video de justo qué está pasando, analicémoslo a profundidad y entendamos pues de qué van todos estos conflictos que se están presentando y que no nos dejan salir a hacer nuestra vida normal, ¿no? Este sí va a ser un video largo, así que prepárense, pero van a aprender mucho. Ahora empecemos por el timeline, ¿no? Por los hechos, la cronología. Todo comienza en 1943, que ya va a ser casi 82 años de esto, cuando se forma el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que además estaba respaldado por el entonces Estado mexicano, que solo para recordarles que el Estado mexicano era el PRI. Ahora, pasa el tiempo, ponen a este personaje que se llamaba Carlos Jongitud Barrios como líder del Sindicato Nacional de Trabajadores en 1974 y en 1989 Carlos Salinas de Gortari lo destituye porque pues todo decían, no, es que esto es corporativismo sindical, este tipo tiene capitalismo máximo y entonces no nos permite hacer gestiones realmente de transformación, ¿no? Derivado de eso, en 1979, o sea, 10 años antes de que destituyeran a Jongitud Barrios, se crea la CENTE como una escisión, o sea, como una patita del sindicato de aquellos maestros que dicen, bueno, nosotros somos disidentes, queremos democratizar el sindicato, queremos oponernos al control corporativo y entonces vamos a hacer nuestra propia versión, que ahora se llamaba la Coordinación Nacional de Trabajadores de la Unión, la CENTE, ¿no? Pero Carlos Salinas dice, bueno, vamos a destituir a este personaje y vamos a traer a un personaje más controversial, el Baster Gordillo, claro que sí, como líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y se queda como líder durante las próximas 2 décadas. Además de eso, en 2005, el Baster Gordillo hace su partido, que seguro ya ni se acuerdan porque ya perdió el registro en 2018, que es Nueva Alianza. Y en 2013 la detienen, ¿por qué no? Como arrestada por cargos de corrupción. Y entonces ahí se hace el quiebre de la opinión pública sobre pues, la percepción del Sindicato Nacional de Trabajadores sobre el CENTE. En 2018, el sindicato pone a Alfonso Cepeda Salas como líder sindical que buscaba fortalecer su relación con López Obrador, porque si ustedes recuerdan, históricamente los maestros han sido aliados de la 4T. Esto es bien importante para lo que mientras el sindicato tenía todos estos conflictos pasando, pues la CENTE también estaba haciendo sus movimientos y conexión al conflicto actual data del sexenio de Felipe Calderón. Después de que en 2006 hubo un conflicto muy violento en Oaxaca, como el antecedente de lo que iba a pasar en 2007, que proponen la reforma a la ley del ISSSTE, que, o sea, fast forward, ¿no?, a esta situación actual, es una de las peticiones que están haciendo sobre el tema de las pensiones. Porque al trasladar las pensiones, el que le llamaban solidarias, a cuentas individuales administradas por las AFORES, pues se reducían las pensiones para los maestros jubilados. Entonces iba a haber una reducción en donde las pensiones quedaban alrededor de 4,000 pesos de ese momento mensuales para cada profesor. Y en 2019, López Obrador también hace su reforma educativa y aunque deroga la anterior, pues hace una serie de cambios que al final la CENTE considera que pueden impactar en los derechos laborales de las y los docentes. ¿Qué cosas pasan versus la reforma de 2013? Por ejemplo, elimina el Servicio Profesional Docente y el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, pero a cambio crea un organismo que se llama la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, o USICAM. Y de lo que se queja la CENTE en este sentido es que es una nueva forma de evaluación punitiva, pero con otro nombre, o sea, como que es lo mismo, pero llamado diferente. Otra de las cosas que sucede es que ya no se vincula directamente la evaluación docente con la permanencia en el empleo, porque antes tenían que pasar evaluaciones para mantener sus plazas, y entonces eso se elimina. También se elimina el enfoque de rendición de cuentas basado en ese desempeño docente, que eso le generaba mucho rechazo a la CENTE, pero lo que ellos exigen es que se haga una abrogación total del sistema de ingreso o ascenso, que no sea por antigüedad y escalafón interno. Si esto nos ponemos del lado de la sociedad civil, de mamás, papás, personas que consumen la educación en México, pues creo que sí es necesario una evaluación docente. Esas promesas se hicieron de que se iban a eliminar, etcétera, pues no se cumplieron y entonces la CENTE ya no es tan amiga de Morena y la 4T. Ok, fast forward a lo que está pasando hoy. Y entonces, el 15 de mayo de este año se intensifican las protestas y entonces comienzan los bloqueos. Ahora, ¿qué exige la CENTE? Lo primero es la abrogación de la ley del ISSSTE del 2007, es decir, el tema del cambio del sistema de pensiones. Que esto sinceramente, no sé, o sea, tendremos que tener aquí un invitado o invitada que domine el tema de pensiones, porque el cargo económico financiero que representa para el Estado el sistema de pensiones sí tiene implicaciones bien fuertes. La segunda cosa es la abrogación de la reforma educativa del 2019, porque lo que ellos dicen es no debería haber una evaluación docente. O sea, yo tendría que crecer solo por antigüedad y por escalafón. No sé, yo cuestiono eso. Otra cosa que piden es el aumento salarial del 100%. Y la otra cosa que exigen es la justicia social y la democracia sindical. O sea, que los hagan formar parte de la toma de decisiones y transparencia en los procesos sindicales. ¿Cuál es la respuesta del gobierno? La presidenta Claudia Sheinbaum dijo, te ofrezco un aumento salarial del 10%. Propone la eliminación de la unidad del sistema para la carrera de las maestras y los maestros y modificar el proceso de movilidad docente. No les dicen, no te voy a evaluar, pero lo podemos modificar. Platiquemos. Ahora, hablemos del impacto que tiene.
el impacto número uno sería la calidad de la educación pública. O sea, en definitiva no podemos no evaluar a los maestros. Cualquier persona que está rentando sus servicios para lo que quieran tiene que pasar por un proceso de evaluación. Los mismos alumnos, los mismos estudiantes pasan por un proceso de evaluación. Pero claro que es elemental que se mejoren las condiciones laborales para que ellos puedan tener una mejor enseñanza. La educación contextualizada es otra cosa que solicita la CENTE, que creo que eso es algo que no podemos perder de vista, que el sistema educativo no está pensando en la relación de las zonas con alta población indígena, sino más bien en una occidentalización que se ha venido heredando desde los inicios de la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Parte negativa de esa calidad de la educación pública, pues es que al perder tantas clases y seguir como desatendiendo a las y los estudiantes, pues el rezago educativo se va haciendo más amplio. O sea, de por sí nos va muy mal en las pruebas internacionales, de por sí el tema de STEM y habilidades como razonamiento lógico matemático no es el fuerte de las y los mexicanos. Pues si de todos modos no le das clase, pues peor la situación. Y eso obviamente abre más la brecha en la desigualdad regional, porque si si hay zonas marginadas al no tener clases, pues eso se hace más grave, ¿no? Efecto en las finanzas públicas. Pues claro, el costo fiscal es elevadísimo. No hay manera en la que se pueda sostener el 100% de aumento del salario base. No existe, ni tampoco que se pueda abrogar el sistema de pensiones vigente, porque eso ya se evaluó. El presupuesto federal no da para eso, independientemente de que hay actos de corrupción y que eso se tiene que evaluar de alguna otra forma para reducir el impacto que tiene en el presupuesto federal. No da para que se haga un aumento del 100% del salario. Como las movilizaciones demuestran que no tienen apertura al diálogo, pues hay una reducción del margen de maniobra. O sea, si no hay manera de atender estas demandas con otros recursos o tener una mesa de diálogo, pues está muy difícil llegar a un acuerdo. También genera pues tensión institucional y gobernabilidad, porque al final esta insistencia ampliar esa capacidad del Estado para implementar reformas educativas. O sea, puede ser que en el futuro, si se espera una nueva reforma educativa, una profundización en la que hay, pues que sea tan complicado implementar lo que mejor no se haga, y se tiene que hacer. O sea, es urgente que el sistema educativo cambie. Y aquí pues también sería ideal que entre el CENTE y la CENTE pudiera haber comunicación, porque esa fractura sindical no beneficia al final el resultado de lo que se está buscando para la mayoría de los y las docentes en México, que terminan siendo los grandes atrapados, ¿no? Porque arriba hay figuras políticas que están haciendo como esas propuestas de negociación, pero que no necesariamente la negociación va a impactar favorablemente al docente que está hasta abajo. La CENTE también es un ejemplo de esos movimientos sociales a nivel de resistencia y de visualización de causas populares. Entonces, el que ahora se perciba que esta situación de las movilizaciones es un tipo de chantaje político no favorece y no legitima el proceso, porque también las personas, la sociedad civil, estamos cansadas de que haya movilizaciones. Eso es una realidad, o sea, nos impacta a todos. Y hay dos aspectos que se impactan desfavorablemente, obviamente, en las familias mexicanas y en los estudiantes, ¿no? Porque pues, si no hay clases, si no hay maestros que le estén atendiendo a las y los niños, pues las madres y los padres trabajadores se ven afectados, porque ¿dónde los ponen? Recuerden que en la pandemia uno de los incrementos de violencia en la familia se dio justo porque los niños no estaban yendo a la escuela. Yo me cuestiono si realmente las peticiones vienen desde una vocación de servicio o si es un tema más bien sindical y político. El segundo aspecto que impacta pues es que ya la sociedad civil está cansada y no apoya el movimiento. Las peticiones de la CENTE son legítimas y buscan dignificar el trabajo docente, pues el impacto que tiene por la forma en la que lo están ejecutando no necesariamente va a ser el esperado, y porque lo que hay que preguntarnos es en medio cuál es el interés real. Y aquí viene el truco. O sea, la cosa es que como esto históricamente ha sido político, ahora yo dije, bueno, pero ¿cuáles podrían ser ejemplos de cosas que han pasado en el mundo para que podamos como ir desenredando esto? Una de las cosas que se podrían empezar a evaluar es tener una mesa de diálogo permanente, pero tendrían que estar diferentes actores, ¿no? Debería estar, por supuesto, la coordinadora, el sindicato, la Secretaría de Educación Pública, el mismo Hacienda, el ISSSTE, Gobernación, observadores académicos, ciudadanía organizada, porque tendría que haber una mesa de diálogo pensando en conjunto para la resolución de este problema en pro de las infancias y de la transformación social y de la movilidad social del país, que eso es lo que te da la educación, ¿no? Entonces debería haber un mecanismo institucionalizado para eso. Otra opción también sería que se puedan dividir las demandas por niveles de factibilidad. O sea, hay muchas demandas. ¿Cuáles de esas, como hacer como una escalerita de cuáles de esas son mucho más factibles que se puedan resolver en el corto plazo y cuáles son de largo plazo? Aquí podríamos empezar a pensar en el corto plazo en sí el aumento progresivo salarial, ¿no? La mejora de prestaciones básicas, eliminar el UCICAM, que ya la presidenta Claudia en alguna de sus propuestas dijo, esa es una cosa que se puede eliminar. En el mediano plazo, revisar el asunto de la ley del ISSSTE y de las AFORES con expertos para buscar algunas alternativas a ese sistema de pensiones, porque esa es una realidad que incluso mi propia generación está afectada por ello. A largo plazo, pues hacer un pacto de etapas para hacer una nueva reforma educativa que realmente favorezca a la mayoría de los actores. Y tendría que haber un observatorio multisectorial, o sea, ahí tendría que estar universidades, ONGs, institutos públicos, ¿no? Y algunas otras organizaciones internacionales, incluso como la UNESCO o como la OEI, todo lo que nos permita avanzar con algunos compromisos en pro de la educación. Al final es que se reduzca esa confrontación y la parálisis educativa que no ayuda en nada, que haya una voz real del magisterio, que no haya este chantaje a través de como la explosión de la ciudad, y entonces que podamos crear legitimidad social para que se pueda avanzar en las reformas educativas y que todo el mundo se sienta parte de ese proceso. Pero está difícil porque
los procesos de cambio no son inmediatos, pero especialmente en una situación tan crítica como la educación en México, va a ser un tema de generaciones. Y por eso creo que hay que tomar acciones también desde el lado ciudadano y de la sociedad civil. Yo creo que este es un punto en el que decir las movilizaciones, qué horror, los maestros, lo que votaron, bla, bla, bla. Creo que más bien es como intentar empezar a escuchar, empezar a entender, investigar, informarnos e identificar cómo desde nuestra trinchera, incluso puede ser simplemente estar abiertos al diálogo, podemos empezar a transformar estas realidades, porque el futuro de nuestra sociedad está absolutamente ligado a la forma en la que hoy atendemos la educación. Entonces, esta situación no es menor. No es un tema del tráfico, no es un tema del berrinche político, es un tema de salvaguardar el desarrollo del país.